MarketWatch somos una empresa especializada en inteligencia de mercado. Nos hemos caracterizado por transformar datos en oportunidades, datos que están en el mercado, información de distintas industrias, de tal manera de que nuestros clientes puedan tomar decisiones inteligentes y de esa manera generar ingresos incrementales. Estamos siempre muy pegados a nuestra misión. Nuestra misión consiste en proveer información procesada, estructurada y dinámica de manera eficiente y oportuna, generando conocimiento para la toma de decisiones. En esa línea, nosotros estamos trabajando en 4 principales sectores de la economía: en la parte inmobiliaria, en la parte financiera, en la parte automotriz y también en lo que es comercio y retail. Entrando en la materia de la parte inmobiliaria, que es un sector muy importante, es un sector muy dinámico, que en estos últimos años ha tenido una gran inyección, que es la liquidez del sistema financiero. No únicamente del sistema financiero privado, sino también ahora tenemos la gran participación del banco del IES, el banco del afiliado, que actualmente ya tiene más del 50% de participación en créditos desembolsados para la vivienda. En este último año que ya está cumpliendo el banco del BIES, se puede decir que ha desembolsado cerca de 700 u 800 millones de dólares en créditos hipotecarios, lo cual ha dinamizado mucho el sector de la construcción, el sector inmobiliario. Y este sector inmobiliario viene creciendo en las distintas ciudades del Ecuador. Tenemos en Quito, donde actualmente están en oferta alrededor de 600 proyectos, en Guayaquil están alrededor de 120 proyectos, en Cuenca alrededor de 80 proyectos, pero podemos observar claramente que todas las ciudades se están desarrollando de manera interesante. Por compartir algunas breves estadísticas con ustedes, de ejemplo, en Quito el precio promedio entre viviendas, sea casa o departamentos, de 818 dólares del metro cuadrado, cuando hace un año y medio estaba alrededor de los 760, 750 dólares del metro cuadrado. Podemos ver en la ciudad de Guayaquil que el precio promedio está alrededor de 760 dólares del metro cuadrado. Tenemos también otras ciudades más turísticas, por ejemplo Bahía de Caracas. En Bahía de Caracas tenemos un precio promedio de metro cuadrado para vivienda de cercano a los 1.050 dólares. Y también tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, donde el precio está alrededor de 641 dólares del metro cuadrado. Es importante ver el desempeño que tienen estos mercados. Como vimos, ejemplo, Quito, cerca de 600 proyectos, Guayaquil, 120 proyectos. Sin embargo, el número de unidades es similar. Estamos hablando de unidades disponibles. En Quito, alrededor de 15.000 unidades, mientras que en Guayaquil estamos hablando de 18.000 unidades disponibles. Entonces, la diferencia sí es grande en cuanto a número de proyectos, pero la diferencia ya se achica o el comportamiento es muy similar en número de unidades. Esto debido a las características del mercado, mientras que en Guayaquil se ven proyectos de 1.000 unidades, proyectos grandes que tienen distintas etapas de 1.000, de 2.000 unidades. En Quito el comportamiento es por el otro lado, proyectos de 50, de 70, de 80 unidades, incluso algunos proyectos menores. En Quito el proyecto grande que hemos tenido en los últimos años es el proyecto Bicentenario, ubicado en la zona de Pomasqui, con 2.500 unidades, que fue todo un éxito en cuanto a ventas. Las unidades se vendieron rápidamente, nuevamente porque era el precio adecuado en una zona donde necesitaban ese producto y acompañado obviamente por la liquidez del sistema financiero, como lo mencionamos anteriormente. Revisando otra variable, como es el número promedio de meses en oferta que están los proyectos, sí vemos que a nivel nacional el promedio generalmente está alrededor de 3 años. No, un proyecto depende nuevamente del tamaño de unidades, pero en promedio estamos viendo que son 3 años. Tenemos algunas ciudades con proyectos menores, pueden ser proyectos de 2 años, de 28 meses, y también tenemos algunos que están en los 30. Sin embargo, como digo inicialmente, tanto en Quito, por ejemplo, estamos hablando un promedio de 21 meses por proyecto, mientras que en Guayaquil estamos hablando un promedio de 23 meses. Ciudades como Machala, como Puerto Viejo, el promedio sí está hacia los 32 y 36 meses de oferta que está el proyecto. Entrando en materia que nos interesa, que es las ventas, las absorciones que vemos en la industria, sí podemos ver, por ejemplo, en Quito el promedio por proyecto. Es importante enfatizar que estos promedios son por proyectos y en Quito tenemos cerca de 600 proyectos. Entonces, actualmente en Quito por proyecto estamos hablando un nivel de ventas de 1.4, 1.5 unidades por mes.
Teníamos, como mencioné, el proyecto Bicentenario en Pomaski. Ese proyecto creo que estaba vendiendo al nivel de entre 8 a 10 unidades por mes. Mientras que en Guayaquil sí vemos una venta mayor. En Guayaquil también tomemos en cuenta que hay menos. En Guayaquil tenemos un nivel de ventas de alrededor de 8 unidades por mes por proyecto. Entonces son los comportamientos que tenemos en el mercado. Si vemos en la ciudad de Cuenca bordea, está cerca de una unidad por mes por proyecto que se vende en esas ciudades. Definitivamente cada ciudad tiene su comportamiento y cada sector de ellas también. Ejemplo, en el norte de Quito, que lo hemos definido al norte desde la zona de la avenida Patria hasta justo el redondel de Carcelén, incluido la parte de Ponciano, tenemos que el comportamiento en un 80% es de departamentos. Y quizá un 20% o menos, quizá un 15% es de casas. No, ese es el comportamiento de esa zona. Mientras que si vemos los valles, tanto el Valle de los Chillos como el Valle de Tumbaco, podemos ver que un 80% de esas zonas es más bien casas y la diferencia son departamentos. Nuevamente cada zona es distinta. Si vemos el global de Quito, estamos viendo que el comportamiento está en un 60% casas y un 40% departamentos. Esto por lo fuerte que es del norte de Quito, que demanda departamentos. Uniendo la parte de la demanda, que es importante, ya que por un lado tenemos la oferta, que es lo que más se está construyendo, pero también tenemos la demanda, que es cuáles son las preferencias del consumidor, qué es lo que la gente está buscando. En Quito hemos visto que el promedio o la mayor parte de la gente busca casas, ¿no? Casas buscan en un 65, quizás 70% y un 30% busca departamentos. Que esto contrasta de manera interesante con la ciudad de Guayaquil. En la ciudad de Guayaquil, lo que demanda las personas que están buscando vivienda es casas en un 90%, incluso quizás hasta un 93%. Y la diferencia es de un 7%. En Guayaquil estamos empezando a ver algunas zonas, por ejemplo, el norte de Guayaquil, la parte de Urdesa, la parte de Kennedy, donde ya no hay tierra disponible, donde se está creciendo verticalmente en lo que es departamentos. Pero principalmente en Guayaquil sí hay tierra en las zonas periféricas, en la parte de San Borondón, en la parte de Salitre, Terminal Pascuales, la Vía Daule. Aún hay tierra disponible y obviamente ahí la gente sí está prefiriendo la parte de vivienda que corresponde a lo que es casas. Algo muy importante es tomar en cuenta el número de proyectos nuevos que hemos encontrado ahora en esta última medición. Ejemplo, en Quito, de los 568 proyectos o un poco más que son, hemos identificado más de 200, si no me equivoco, 220 proyectos nuevos. Lo cual obviamente estamos hablando que representa un poco menos alrededor del 30%. Y si vemos en Guayaquil igual, de los 118 proyectos que hemos identificado, que están en oferta, estamos hablando de 30 proyectos nuevos. Entonces es importante ver que es un sector, como dije, que está creciendo, es un sector importante para la economía, pero hay inversión. O sea, estamos viendo inversión de proyectos nuevos, que hay obra muerta, que hay fierros, etcétera, que eso es muy importante para el sector. Yendo a ver también un tema brevemente en cuanto a lo que se refiere a ventas, es importante compartir con ustedes a nivel general, a nivel macro, los periodos de los últimos 3 años. Es así que en el periodo de julio del 2007 a julio del 2008, en Quito se vendieron alrededor de 720 unidades mes. Luego llegó la crisis del 2008 y 2009, una crisis de la burbuja en Estados Unidos, y esa crisis fue una crisis financiera a nivel mundial, y obviamente el Ecuador no fue la excepción, también fue afectado el Ecuador, y en este sentido se vio una contracción del crédito hipotecario, una contracción de los bancos, ya que a nivel mundial el nombre del juego era liquidez, precautelar la liquidez, y en ese momento se redujeron los créditos. Para que tengamos una idea, el crédito hipotecario que se desembolsaba en Ecuador a finales del 2008 mes era alrededor de casi 80 millones de dólares, y en el momento más duro de la crisis se redujo a la mitad, a 40 millones, y es luego que aparece el BIES. Entonces
a reactivar el sector. Entonces, durante ese periodo, 2008-2009, que fue una gran crisis a nivel mundial y que el Ecuador no fue la excepción, las unidades mensuales en Quito se vendieron 443. Entonces, podemos ver, guarda relación lo que vimos, el crédito se redujo de 80 a 40. Aquí el número de unidades se redujeron de 723 a 443. 2009-2010 existe un repunte, recuperamos a 527 unidades y en el periodo 2010-2011 es realmente donde hemos visto un gran crecimiento al llegar a cerca de 950 unidades mes que se han vendido en la ciudad de Quito. Entonces, esto guarda mucha relación con las cifras del crédito hipotecario que les comentamos anteriormente, cómo ha venido creciendo, guarda mucha relación con las cifras del crecimiento económico. Si vemos el Producto Interno Bruto desagregado por actividad, construcción es la actividad que más apoya ese crecimiento económico, es la actividad de mayor crecimiento tomado por las cifras del Banco Central. Y también hemos hecho el análisis con las cifras de recaudación tributaria del SRI. Hemos visto el periodo agosto 2010, agosto 2011, cuánto ha crecido la recaudación tributaria por actividad, y la actividad de mayor crecimiento es la construcción con un 46%. Entonces, lo que les queremos aquí resumir muy brevemente es el sector económico de la construcción, un sector dinámico para la economía y que ha tenido un gran crecimiento, y lo hemos ratificado desde óptica tributaria, desde óptica de crecimiento económico, desde el sector financiero y desde las mismas cifras del sector inmobiliario, cómo estas han venido creciendo. Ese es uno de los sectores que tenemos. Adicionalmente, en MarketWatch manejamos información del sector financiero, cómo está creciendo este sector que es importante para la economía. El sistema financiero tiene una fuerte correlación con la economía. Hablamos de un 98% es la correlación entre el Producto Interno Bruto y los depósitos, haciendo un estudio que hemos analizado de los últimos 15 años. Entonces, el sistema financiero también es relevante, es muy importante, y tenemos esta información desagregada por ciudad que nos permite ver cuáles son las ciudades que más crecen en el Ecuador. De igual manera como tenemos la información inmobiliaria de 18 ciudades del Ecuador. Otro sector importante para MarketWatch es el sector automotriz, un sector muy importante en la economía, es el tercero o cuarto sector importante en la economía en cuanto a recaudación tributaria, en cuanto a ventas, en cuanto a generación de fuentes de empleo, y nosotros también tenemos el pulso de este sector visto por unidades nuevas, por tamaño del parque desagregado a nivel de ciudad. Este es un pequeño resumen que he querido compartir con ustedes de lo que hacemos en MarketWatch en nuestras líneas de negocio, donde el factor común es transformar datos en oportunidades, transformar la materia prima, información de mercado, datos en bruto, datos fríos, datos duros en oportunidades. ¿Dónde hay una oportunidad comercial? ¿Dónde puedo desarrollar un nuevo proyecto? ¿A qué precio puedo vender ese proyecto? ¿Qué me está ofreciendo? ¿Qué es lo que está demandando el mercado? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y queremos obviamente que ustedes se beneficien de esta información, nosotros proveerles de este servicio para que juntos vayamos creciendo por el desarrollo de nuestro Ecuador.